La humanidad, en la actualidad, está enviando sondas a planetas, a cientos de millones de kilómetros de distancia, analizando sus superficies y desentrañando los secretos del universo. Pero, ¿y qué pasa con nuestro propio planeta? ¿Qué hay del océano que cubre el 70% de la superficie terrestre? Sus profundidades oscuras y abismales permanecen, más allá de nuestra imaginación, como un territorio completamente desconocido. Los científicos estiman que entre el 30% y el 90% de las especies marinas aún no han sido descubiertas por el ser humano. Este asombroso hecho demuestra cuán lamentablemente ignorantes somos sobre la existencia misma del océano. No basta con decir que cubre la superficie de la Tierra. El océano posee un volumen inmenso, kilómetros de profundidad a los que no llega ni un rayo de luz, presión insoportable, y un espacio colosal cuyo fin es desconocido. Por eso, humanamente hablando, solo podemos explorar una fracción diminuta del océano, como si apenas hubiéramos leído la primera página de un libro gigante. Pero no nos rendimos. Enviamos submarinos tripulados y no tripulados a las profundidades. Extraemos ADN de muestras de agua, e incluso utilizamos robots diseñados para imitar a criaturas marinas, para desentrañar los misterios de este mundo inexplicable. Y en este proceso, a veces se detectan misterios escalofriantes, que escapan por completo a nuestra comprensión. La historia de hoy trata sobre uno de esos sonidos gigantescos e inexplicables, que provienen de las profundidades del abismo. Para contar esta historia, primero debemos hablar de un sistema llamado SOSUS. Originalmente, era una red secreta de detección sonora de la Armada, construida durante la Guerra Fría para rastrear submarinos soviéticos. Se invirtieron miles de millones de dólares y se dedicaron los mejores talentos. Su rendimiento era asombroso. Era capaz de detectar submarinos casi en el momento en que salían de sus bases, incluso a través del Atlántico. Con el fin de la Guerra Fría, este oído del océano cambió su propósito a investigación científica, y el SOSUS comenzó a registrar las variedades de sonidos que llenan el océano las 24 horas del día. Sonidos de ballenas, criaturas marinas, terremotos o actividad volcánica. Los científicos analizaron las frecuencias y formas de onda, utilizándolos como indicadores para comprender el ecosistema submarino. La mayoría de los sonidos estaban dentro del rango esperado, pero en raras ocasiones, unos ruidos extraños captados por el sistema sumieron a los científicos en confusión y asombro. El 1 de marzo de 1999. Ese día, el sistema SOSUS captó una señal increíble. Fue un estruendo colosal, o un gemido, que duró aproximadamente 2 minutos y 43 segundos. Su magnitud fue más allá de la imaginación. Todos los dispositivos SOSUS instalados a lo largo de miles de kilómetros en el Pacífico ecuatorial detectaron el sonido. Los científicos llamaron a este misterioso sonido Julia, e inmediatamente comenzaron el análisis. Al principio, pensaron que podría ser un fenómeno natural, como un terremoto o actividad de icebergs, pero al analizar las características acústicas, los científicos quedaron atónitos, porque la frecuencia y la forma de onda del estruendo se superponían parcialmente con las de sonidos producidos por seres marinos. Y si asumían que este sonido fue producido por alguna criatura, al calcular el tamaño de esa criatura, el resultado fue impactante, desafiando toda comprensión previa. Un cálculo que indicaba que la criatura debía ser varias, incluso docenas de veces más grande que la ballena azul, el animal más grande en la historia de la Tierra, con una longitud de entre 250 y 800 metros. Esto no era una simple imaginación o hipótesis, era el resultado derivado del análisis de los datos del SOSUS. La posibilidad de que una criatura colosal, de un tamaño casi de película, estuviera acechando en algún lugar del vasto abismo, es lo que el sonido Julia nos sugirió. Pero la ciencia es fría ante un resultado tan difícil de aceptar. Los científicos exploraron primero las posibilidades más realistas. La hipótesis que surgió como la más probable fue que el sonido fue causado por el colapso, o la colisión de icebergs o glaciares gigantescos. Considerando solo las características acústicas, era una explicación plausible. Sin embargo, esta hipótesis tenía un problema crucial. La ubicación estimada de Julia en el Pacífico Sur, lejos de la Antártida y en aguas cálidas, era un problema crucial. Si la fuente de un sonido tan gigantesco, detectado en toda la región, fuera la actividad de un iceberg, ese iceberg tendría que haber sido de un tamaño comparable al área de la ciudad de Nueva York, al menos. Y lo que es más importante, alrededor de marzo de 1999,
cuando ocurrió Julia. No había registro de que un iceberg tan grande fuera avistado cerca de esa área. En conclusión, la hipótesis del ruido de iceberg perdió credibilidad. Entonces, ¿qué posibilidad queda? Una vez más, la escalofriante hipótesis de una criatura gigante no descubierta resurge, y se presentan pruebas que respaldan esta afirmación. Primero, es sorprendente la frecuencia con la que las criaturas gigantes se descubren tarde. El calamar gigante, de más de 13 metros, tardó décadas en ser fotografiado. Vivo 2004 y años más en vídeo. Segundo, el océano es inimaginablemente vasto y profundo. Esto es aún más cierto para las criaturas de las profundidades marinas, donde el acceso humano es limitado. Por ejemplo, una criatura marina gigante, que se cree que es un tipo de sifonóforo, de unos 120 metros de largo, fue descubierta en las profundidades del Océano Índico recién en 2020. ¿Qué probabilidades tenemos de encontrarnos con una criatura así? Por lo tanto, la posibilidad de que una criatura gigante no descubierta, que normalmente nada en silencio, haya emitido un único y colosal gemido. Julia, el 1 de marzo de 1999, por alguna razón desconocida, y luego haya vuelto a desaparecer silenciosamente, tampoco puede ser descartada. Por otro lado, algunos han sugerido que la identidad de Julia podría ser el dialecto de un grupo específico de ballenas. Esta es una hipótesis basada en el caso de otro misterioso sonido de las profundidades, el biotuán. Este sonido peculiar, que termina en una alta frecuencia metálica, fue detectado por primera vez en 2014 en la fosa de las Marianas. Debido a sus características únicas, muchos imaginaron que podría ser el sonido de un monstruo desconocido. Pero en septiembre de 2024, se publicó un estudio. Un equipo de investigación, usando IA, analizó más de 200,000 horas de audio y reveló la identidad del biotuán. Coincidía con ballenas bride cerca de las Islas Marianas. Las ballenas bride viven globalmente, pero el biotuán solo se escuchaba en la población cerca de las Marianas. Era un edialecto regional. Este caso demostró que existen patrones de sonido o edialectos de ballenas que desconocemos, y basándose en esto, la hipótesis de que Julia también podría ser un dialecto ganó fuerza. Sin embargo, persisten las preguntas. Es difícil explicar su escala y duración detectado en un área inmensa. Duró casi 3 minutos solo como un dialecto. Los sonidos de ballena no se propagan así ni duran tanto. En última instancia, la identidad de Julia, más de 20 años después, sigue sin revelarse claramente, permaneciendo como un misterio de las profundidades marinas. Quizás, Julia sea realmente la evidencia escalofriante pero asombrosa de que una criatura colosal que supera con creces nuestra comprensión, de cientos de metros de largo, aún nada tranquilamente en algún lugar de ese abismo inalcanzable y profundo, escapando a la vista humana. Solo entendemos una fracción del océano. ¿Qué otros secretos increíbles y qué otras existencias colosales respiran en esa oscuridad? El último territorio inexplorado de la Tierra, las profundidades del mar. ¿Podremos desentrañar algún día todos sus secretos? Suscríbete y dale me gusta, eso me ayudaría mucho.